Casa OM, una casa llena de experiencias, llena de sinergias, llena de encuentros. Como ustedes pueden ver, estamos aquí compartiendo de manera amistosa con mi amigo Orlando Menicucci. Estamos en Casa OM y estamos aquí en medio de la tormenta haciendo esta grabación. Y nada, tengo aquí aproximadamente 9 meses yendo y viniendo de la casa, donde ustedes van a poder encontrar trabajos que son de mi autoría, trabajos de autoría de otros artistas, pero Casa OM es así. Casa OM es un espacio para encontrarse, para diversificar experiencias y para diversificar diferentes puntos de vista y puntos de encuentro. Quiero hablar un poco con mi amigo Orlando Menicucci para que me hable, valga la redundancia, un poco sobre lo que es Casa OM, sobre lo que significa, cuál fue su origen y qué es esto, qué es lo que se esconde detrás de ella. ¿Qué se esconde detrás del concepto Casa OM? Bueno, Francis Michel, muchas gracias por esta bella entrevista y siempre la amistad prevalece. Tenemos grandes experiencias, no solamente de Casa OM, sino de la plataforma dominicana de performance, donde usted fue la gran trípode Foster y registradora de todas las acciones y también participante en muchas acciones en la parte norte, puertoplateña. Yo juré por Puerto Plata, no, el vínculo, tú sabes, que hemos mantenido que Casa OM se mantenga en la zona norte, porque son los artistas de la zona norte, reforzados por grandes inmigrantes de diferentes, no solamente regiones de aquí, sino de otros países. Tenemos un hondureño maravilloso. Así es. Casa OM es un espacio alternativo. Cuando ya se nos quemó y yo cambié mi residencia y hubo unos cambios, adquirí esta casa ya con un sentido diferente. Ya no es un hogar, es un sitio de residencia de artistas. Es un espacio alternativo. Acabo de cumplir 21 años. Es un perfil que solamente lo sabemos la bohemia dentro de los conceptos interactuales del pensamiento para producir lenguajes desde un laboratorio, si se puede decir, o una clínica de vida y obra. La única condición en esta casa es que no hay violencia, porque los encuentros son en ese plano del Estado, de la Casa OM. Y nunca se me olvida, la Casa OM la inauguramos casualmente en el marco de la Bienal del Caribe. Estaba integrado a un programa donde nosotros hacíamos también el Festival Turey y lo ligamos. Hubo una relación desde nuestros orígenes más anteriores hasta los de ahora, como entrega formal de la casa. Estaba mi madre en paz descanse, estuvo aquí, la que hizo todo ese conjunto en ese momento de la Bienal del Caribe. Habían dos talleres abiertos para el público, donde se hicieron actividades muy específicas que se llamaba en ese momento Ambientación OM. Aquí se transformó esta casa en 4 grandes paneles de 9 pies por 9 pies, norte, sur, este y oeste, y se fue desarrollando la isla en esos 4 con una experiencia táctil, visual, sonoro, de grafitis sobre las arenas, en los pisos. Aquí llegaban los estudiantes y podían participar de la creación en estado de Tao frente a un planteamiento que yo hacía de la luz. Y esa luz misma de ese Tao que se mantiene hasta ahora. Yo recuerdo cuando ustedes se integraron, que me pidieron la casa antes de la pandemia, Movimiento 1, nosotros simplemente somos artistas estetas que apoyamos los movimientos, porque los movimientos son la creatividad interior permanente del soporte de la materia
de cualquier artista en cualquier corriente. Un movimiento es un estado que desde el Grupo Giordano, con Danicel, nosotros lo tenemos como eje fundamental, el arte por el arte. Entonces, nuestra vida, Danicel, yo, los compañeros, Daniel, hicimos juramento de ese apoyo. Entonces, Casa ON es un acto de amor del arte a los artistas, pero de la zona norte. ¿Y cómo se compagina? De manera más reciente tenemos el caso de Movimiento 1, que es un movimiento de artistas, un colectivo de artistas, sí, que se instaló, si se puede decir así, aquí en el 2020, en enero del 2020. No, y ha dejado artistas residentes de manera permanente, exacto, como Leody, exacto, sus compañeros, y otros más que vienen de visita. Pero ya hay muchos artistas en residencia. Estuvo Gutiérrez el otro día, estaban, o sea, en ese sentido, esta casa nunca va a ser, ¿cómo se llama? Una galería de arte, no es una galería de arte. Es una instalación permanente del quehacer. Y ya ustedes se darán cuenta ahorita cuando ustedes van a la toma, porque yo vine a hacer un trabajo. Y ustedes van a afirmar ahorita que nosotros estamos en talleres permanentes. ¿Tú estás haciendo tu obra para participar en qué? Y de manera más reciente, indagando sobre Casa ON, estuvo aquí el Movimiento 1, que se inauguró en enero del 2020, y compagina un poco este concepto de colectivo con lo que fue el Grupo Giordano en los años 60, que fue un colectivo al que perteneció Orlando. Entonces, ¿cómo tú ves esta sinergia entre estos dos colectivos? Uno más reciente, ya en 2020, y el otro en la época de los 60. Bueno, eso es un momento muy especial porque el sentido atemporal de la vida no quita la presencia física de un artista de una época o de otra. Todos hemos sido emergentes. Y lo emergente es lo que crea un código, un códice, una acción, una técnica propia, y eso lo da los movimientos. Acuérdate que siempre en los años 60 y un poquito antes, también los 50, los grupos artísticos, por simbiosis, se protegían en su manifestación y siempre había grupos. Esa tradición dominicana, desde el comienzo de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de los movimientos independientes, se mantienen como grupos que cohesionan una generación. Entonces, ese principio tiene que ser permanente. Y lo que une generacionalmente una cosa con otra es el movimiento mismo de la intención, aunque los lenguajes sean diferentes. Pero lo une un hecho atemporal, que es la dominicanidad y la identidad. Y nosotros, el arte dominicano, está hecho por dominicanos. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a apoyar. Claro. La corporidad en acción ligada en vida y obra, entonces da un sentido de continuidad. Y por eso, siendo Danicel, que tú le hiciste la última entrevista antes de morir, y tú la tienes en tu plataforma, que a mí me gustaría que tú dijeras cuál es, en un momento dado. Es muy importante, porque una edad, otras edades, no quita el pensamiento. No, definitivamente. Lo afianza. Lo afianza. Y lo hace puede desglosar, crecer, y sus aristas y sus cosas
se moldean porque nosotros tenemos la estética de la forma. Exacto, y de la figura. Por eso. Porque esas huellas que se hacen en cada cosa son nuestras obras de arte. Y ese bagaje que nos queda como sustrato espiritual de la materia y del espíritu se honra en respeto de una bohemia que mucha gente no lo entiende y la tergiversa porque ve la parte exterior pero no la cocina interior. Entonces estoy muy feliz porque podemos dar el testimonio que es sano, pero es de obra y hay que obrar. Así es. Entonces, hay que obrar. Casa ON es simplemente un espacio alternativo en esa gama. El juego de conceptos de vida y obra. Orlando plantea mucho este tema y está muy ligado a Casa ON. El tema del concepto vida y obra se enlaza básicamente en cómo la obra del artista está siempre ligada a su vida. O sea, no podemos separar, como dice mi amigo Orlando, la vida de la obra del artista. O sea, en una exposición se hace, vamos a decir, se hace una exposición, se hace algún proyecto de arte, se hace cualquier cosa, cualquier dinámica que tenga que ver con el arte y no se refiere de manera explícita a la obra del artista o de manera implícita puede ser. No se está trabajando desde lo que debería de trabajarse, que es implicar las experiencias y las vivencias de ese artista, en su obra, que siempre van a salir, porque yo hago una pintura, yo hago cualquier obra de arte y siempre va a tener las pulsiones de mi vida. O sea, las pulsiones de mis experiencias que yo estoy viviendo en ese momento, de mis vivencias que yo estoy viviendo en ese momento, siempre van a estar implícitas en esa obra. Aunque yo no me dé cuenta que están ahí, aunque otra persona no se dé cuenta, siempre van a estar ahí. Entonces, ¿cómo, Orlando? ¿Cómo se conjuga? ¿Por qué tú hablas de este concepto de vida y obra? ¿Y cómo eso debe de ser alzado en nuestra dinámica social, en nuestra dinámica artística dominicana? Tú sabes que desde la Ilustración francesa y todos los movimientos, la comunicación del arte el éxito ha estado ya en esa parte romántica donde se ligó la vida. A mí me venden la oreja de Van Gogh en Tamboril y cómo yo vendo a Giorgio Moreno en París como costumbrista, no como impresionista. Pero para hacer eso yo tengo que demostrar que su vida fue de la impresión. Bueno, en el caso mío, que me dedicaron a minar, inmediatamente yo tuve que hacer una exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes. Pero yo sentí que tenía que dar una respuesta con una obra frente a un planteamiento de mi amigo invitado de la Bienal, mi compañero santiaguero, García Cordero. Él planteaba una cosa, la ópera negra, y tú sabes cómo se convirtió esto. Para yo poder crear esa obra tiene una relación con esa vida de la misma historia de la Bienal. Entonces, en el Triángulo de Bermuda, como yo le llamé, Museo de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes y Casa ON, yo tenía que dar una respuesta desde Casa ON frente a la ópera negra de Chiche. ¿Cuántos meses me tomó el proceso de creación aquí en la ambientación ON? Eso sale en la crítica, eso sale en el documento, eso va a salir en el catálogo que todavía no se ha hecho. Cuando Danicel y yo nos planteamos desde que teníamos yo 17 años, tratábamos de que la vida
y la obra no pueden ser desligadas, porque ese es el bagaje del valor agregado de la materia de la obra. A mí solamente me venden la obra en galerías de arte como un objeto de arte. Y el sujeto, Exactamente. el sujeto, que es el que da el valor para poder entrar inclusive en la visión del arte, que es mental, entre el soporte y el que lo ve, entre el emisor y el receptor. Claro. Si no hay un vínculo de esa vida, ¿cómo va a entrar a los signos plasmados? ¿O se va a quedar solamente en estética objetual para el consumo? ¿O va a obtener un valor del sujeto, del ser? No puede estar desligada. Inclusive hay gente que no identifica una obra con la imagen del mismo autor, porque no hay. Sin embargo, tenemos una dicha y una manera individual del dominicano, porque cada artista es un estilo, y en República Dominicana, todo el mundo sabe, eso es un Vidó, eso es un Oviedo, eso es un Guillo. O sea, cada artista es casi una propia escuela. ¿Y por qué llegó a ser una marca tan individual, tan reconocible? ¿Por qué esa especificidad individual de la diversidad, pero con una marca muy propia de cada artista dentro del contexto social general, en su historia, en su generación, en su momento? Eso es importante, porque ¿cómo vamos a analizar inclusive los años 60, los años 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010, los 2020? Porque por décadas, hay una cosa de las décadas. Claro. Entonces, esa evolución de vida en la obra, esa conjunción de esa diversidad, esa hace que el público se identifique en la corporidad misma del quehacer. Y entonces esa huella performática que es la obra de arte puede llegar como un sistema de vida. Y esa tiene que estar. Y ese sistema de vida se hace obra. Se hace obra. Y eso está por encima de las enfermedades, por encima de todo, por encima del contexto que nació las personas. Yo no puedo negar mi clase, pero el artista no puede negar su clase. Pero para tú no negar su clase, tú tienes que saber cómo es su vida. Entonces, vida y obra todavía es un vacío en el arte nacional. Es un vacío, y Casa OM es una casa. Bueno, para inducir, y es una residencia de artista que permite al artista encontrar ese lazo entre la vida y la obra. Y no sentirse mal con la vida que lleva. Y no sentirse mal con esa vida que lleva y en su proceso de obra. O sea, Casa OM es un espacio para despertar eso en el artista, para despertar, y no solamente en el artista, en el que llega aquí como visitante. O sea, que viene a ver los espacios de residencia, los espacios de producción y de obra. Y aquí no se sataniza nada. No, aquí no se... Para hablar de vida y obra en el sentido ese. Porque, ¿cómo tú puedes respetar satanizando al otro? No. Por el prejuicio o por falta de conciencia. Entonces, la amplitud de esa conciencia, que es interior, porque tú sabes que nosotros trabajamos con ese silencio, en la plasticidad visual, hay siempre un silencio. Sí, si no es silencio, tiene que haber un silencio. Entonces, eso es un estado del arte. En mi caso, es un estado del Tao. No lo puedo hacer de otra manera. No vas a encontrar nunca una obra mía, una galería de arte casi, porque yo tengo otro proceso de vida donde eso no forma parte de mi vida. Claro. Y te voy a decir una cosa.
Y sigo creamos más galerías, creamos más exposiciones, pero esos circuitos de las mismas galerías tienen que ahondar en la difusión de sus propios artistas que promueven la vida. La vida. Y si creen que le va a hacer daño a la obra, están equivocados. La va a enaltecer, aunque los contenidos de ciertas vidas no le interesa. Sí. Y no hablemos de Gauguin, ni de Van Gogh, ni de Tada, ni de los grandes grupos, ni de Grotowski, ni nada. Entonces estamos hablando de la apertura de la modernidad, de lo contemporáneo, de lo atemporal, de lo extramoderno, como somos nosotros. Extramoderno. De un acápite que manejamos desde hace tiempo. Esto pertenece también a un movimiento que se llama extramoderno. ¿Qué te parece, chica? Y así está envuelto. Y nosotros la mantenemos. ¿Con qué? Con lo que entra por las manos de las obras. Porque nosotros no tenemos una empresa. Nosotros somos productores de sus propias obras. Y esa producción de esas propias obras es la que mantiene Casa OM. Y desde hace 20 años, Orlando. 21 años. 21 años. ¿Cuántos artistas y cuántos movimientos han habido? Yo solamente... Los más significativos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una vez vino la televisora japonesa, estatal de Japón, buscando un sitio que representara la ciudad, porque un programa que ellos tenían desde México, que iban a a las capitales de las ciudades latinoamericanas. Y cuando ellos pasaron por aquí habían dos rusos, habían un gran vegano, había un gran puertoplateño, había yo mismo. Estábamos haciendo lo que se llama un trabajo sobre casualmente ver qué había pasado entre entre la parte de fuera de la muralla de la ciudad, todo el arte de los artistas, artesanos y todas esas cosas que abastecen inclusive el comercio interior de la zona colonial. Y todos esos artistas de la periferia, que le llaman artistas, por eso fue que Silvano Lora hizo la Bienal Marginal, o sea, ese concepto de la marginalidad, porque hay muchos artistas que todavía no ubican en la marginalidad, produciendo obras y vendiéndose, pero viven en un proceso de vida que no está dicho como es. Y esa marginalidad, cuando desaparece un poco por la comunicación de las obras que hace, ¿podemos llamarle arte marginal? No. Acuérdense que las palabras son palabras, pero no son clichés. No. Tú puedes tener una vida un poco marginal y producir una gran obra. Pero si eso es reconocido, su marginalidad puede pasar a otro nivel en su vida y obra. Entonces, se realizan una obra. ¿Qué vamos a hacer? Entre lo emergente. Acuérdate que esta isla entera es de grandes artistas. Y que ella entera, desde siempre. Y no nos venden eso como marca. ¿Cuál es el miedo de la vida y la obra? Dímelo tú. Así es, Orlando. Entonces, ¿cómo se van a plantear los críticos de arte? Los historiadores del arte. ¿Qué van a escribir? ¿Qué van a ver? Si no van ni a los talleres a preguntar. No hay contenido. Entonces tú vas a hacer la descripción formal, objetual. Exacto. Pero tú tienes que someter el mira, me dio mucho gusto leer un artículo último de Arnulfo Soto. Corso, capital
capitán de la plástica nacional. Y tú ves contra la vida de Colton en esos inicios mismos como maestro universal. Se atrevió ahora, siendo uno de los grandes críticos, pero ya. Tiene la vida. Entonces eso tiene. Sí. Danicel iba a ser más radical ya en esta última. Iba a ser mucho más. Se nos fue de tiempo. Pero está la actitud y la buena voluntad del corazón. Así es. Orlando, y para concluir ya, ¿qué puede hacer un artista? Como, por ejemplo, un artista que no ve de fuera, que quiere venir a Casaón, que quiere venir a producir aquí. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es su primer acercamiento aquí? El acercamiento siempre de las residencias siempre ha sido espontáneo de artistas a artistas. Yo no convoco. Perfecto. Aquí no se convoca. Aquí no, bueno. Aquí se da el encuentro. Bueno, pues ya ustedes saben, claro. Entonces ustedes... Eso es. Esto es abierto. Aquí natural. Vive Mario Rosario, que es músico. Orlando vive en Puerto Plata. Él mantiene la parte administrativa. No, tampoco. Porque aquí no se administra, aquí se protege lo que existe. Y como yo no vivo aquí, yo vivo en Puerto Plata, yo simplemente ahora vine como un residente. Yo no soy dueño. Esto me pertenece, como casa me pertenece. Pero como función no me pertenece. Entonces ustedes tienen las puertas abiertas para venir. Y aquí no pagan los artistas. Aquí es espontáneo, yo pago los servicios generales, porque esto no es un alquiler de nada. Esto es yo dando lo que me dieron a mí, porque generacionalmente se me lo hicieron conmigo, y yo estoy bien y tengo un poco de excedente, yo tengo que hacer lo mismo. Y te lo digo porque eso, hasta de Don Edwin Chapi de Cabral, Roque Adame, acuérdate que nosotros nacimos como grupo Serrano en una universidad católica, madre maestra, la madre magistra, la encíclica de Juan Pablo III, el movimiento renovador de la Iglesia del Vaticano I y Vaticano II. Estamos ligados al arte por el arte. Es un aspecto de esa manifestación espiritual que siempre tiene el arte en su esencia. Y esas son las huellas que dejamos los artistas, que representan un momento dado en su plasticidad, en su parte visual, pero que somos testigos de nuestra historia. Entonces, ese testimonio de historia no puede solamente quedarse en la parte objeto, que son bellas, porque el objeto reconocido es porque tiene las calidades universales de la plasticidad, y nosotros somos grandes artistas universales, pero no tenemos la difusión, porque todavía la vida y el arte frente al contexto mundial no está dicho como es. Y ustedes como generaciones y los que vienen, porque ya estamos, como dicen, la bajadita de la Paraguay, como dicen, ya tenemos, o sea, acuérdate que todo es un gran relevo, que la gente no puede tener miedo a ese concepto de muerte, porque la muerte es eternidad. Yo solamente recibo órdenes, entonces como yo soy conservador y restaurador, ya yo no sé cuántas obras yo he restaurado de Jaime Colson, cuántas obras he restaurado de todas mis cosas, en mi silencio, donde el respeto sí es absoluto, porque no me puedo llevar nada de lo original y resaltar su brillantez. Entonces, ¿cuál es el compromiso del arte con el artista? ¿O cuál es el compromiso del artista con el arte? Están todo ligado ahí. Es único. Es único entonces, y unívoco. Entonces, ¿por qué me lo van a separar en el análisis? Y son unívocos. ¿Y qué más podemos decir? Esto es simplemente un movimiento,
pero los productores no lo hacen desde aquí, ya son independientes de esa puerta para allá, y ya ustedes sabrán cómo enfrentarán sus quehaceres cotidianos, porque el arte forma parte de nuestra cotidianidad. Y eso tiene valor de vida. Casa O, una casa colonial del siglo XVIII al final, después que se hizo la parte de la extensión de la Mercedes como ciudad hasta allá, porque eran predios simplemente de cultivo del convento. Casa O está en la Mercedes, entre Sánchez y Santomé, y es pequeña, pero la estamos haciendo pequeña grande. Aunque ella se despidió que podían venir para hacer los proyectos, también tienen que avisar. Tienen que avisar. Ustedes avisan, se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram, Frami4. Ahí ustedes me escriben y entonces me preguntan, hablamos sobre propuestas, entonces hablamos sobre fechas, sobre entradas, entonces ya ahí coordinamos todo. Pero nada, esto es un espacio abierto para la creación, para el alzamiento del arte y la cultura y su visibilización en torno a la dinámica global y a la dinámica, sobre todo, dominicana. Y estamos aquí y muchas gracias, Orlando, gracias a ti, por abrir este espacio de diálogo y de encuentro y que siempre se va a seguir haciendo. Y muchas gracias a ustedes y espero que nos verlos por aquí, de verdad. Y nos da mucha felicidad. Gracias, gracias.